Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Nos sentimos muy felices de poder llevar a cabo este webinar. Estamos también muy agradecidos y agradecidas con Rafa. Sabemos que para él pues ya es bastante tarde, la diferencia horaria hace que se esté desvelando, pero gracias Rafa por tu participación y por aceptar nuestra invitación. Queremos, antes de presentar a Rafa, dar algunas indicaciones para todas las maestras y los maestros que nos acompañan el día de hoy. Al igual que en otras actividades, Editorial Atenea les ofrece un diploma de participación a todas las clientas y clientes, ¿verdad?, de nuestros libros. Entonces, para eso es necesario seguir algunas recomendaciones que en este momento yo se las voy a hacer llegar. Por favor, les pido toda su atención y que sigamos estas indicaciones para poder recibir nuestro diploma de participación al final de la actividad. Entonces, como bien dice acá, ¿verdad? Si este año ustedes trabajan con nuestros libros, pueden optar a su diploma siguiendo estos pasos. Primero, la cámara siempre debe estar encendida. Segundo, vamos a cambiar el nombre a mostrar, ¿verdad?, para que podamos tener un registro de su asistencia. ¿Cómo podemos cambiar nuestro nombre? Vamos a presionar en la parte inferior, en donde aparece el botón de participantes. Allí vamos a buscar nuestro nombre y vamos a darle sobre la palabra más. Allí nos da la opción de renombrar, ¿sí? Entonces, les pido de favor que coloquen el código de su colegio y su nombre. Quienes no tengan el código de su colegio pueden escribirle a la asesora, ¿verdad? O bien al chat donde reciben la información que les mandamos periódicamente, ¿verdad? Ese WhatsApp, y ustedes pueden entonces de esta forma adquirir su código. Como les repito, este es un diploma, este es un beneficio que damos a las maestras y maestros que usan nuestros libros. Si aún no son usuarios, pues no se preocupen, el otro año, si ustedes utilizan en su establecimiento nuestros libros, van a tener derecho a su diploma de participación, ya que este pues es un webinar gratuito, pero el diploma va para los clientes Atenea. Ahora sí, vamos entonces a dar otra indicación. A lo largo del taller, si les surgieran dudas, preguntas, les pedimos que las escriban en el chat de Zoom, ¿verdad? Y al final vamos entonces a responder las preguntas. Vamos a tener un espacio en el que Rafa, pues muy amablemente va a resolver todas estas dudas y preguntas que pudieran surgir. Así que para que no nos agarre la tarde y que a última hora perdemos nuestra pregunta, conforme vayan surgiendo, por favor, vayan mandando, vayan escribiéndolas y así podemos agilizar el proceso. Entonces, ahora sí, paso a la presentación de nuestro invitado especial. Él es Rafa Guerrero. Vamos a leer un poquito de su extensa hoja de vida, que es muchísima, pero vale la pena que todos y todas conozcamos de él. Les cuento que Rafa es doctor en educación, tiene un máster en psicoterapia breve, es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Además, Rafa es experto en psicología educativa, experto en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta. Experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes. Además, es experto en clínica e intervención en trauma. Miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y miembro del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de Desensibilización y Reprocesamiento por el Movimiento Ocular, EMDR por sus siglas en inglés. Rafa ha trabajado como orientador, ha ejercido como psicólogo y actualmente es director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador habitual del periódico El País, el diario ABC, Educar es Todo, Educación 3.0 y La Mente es Maravillosa, entre otros medios de comunicación. Además, también imparte clases en el grado de Psicología y en el máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos de la Universidad de Alcalá de Henares y en el máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Y es conferenciante en congresos nacionales e internacionales y formador de profesores y padres. Es autor de diversos libros, entre ellos damos
a mencionar únicamente algunos, ¿verdad? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad entre la patología y la normalidad. Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego. Cómo estimular el cerebro del niño. Conoce alegría, entre otros. Así que estamos muy felices y muy complacidos de tener esta tarde a Rafa. Te doy la palabra, Rafa, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches para ti. Ahora, muy buenas tardes, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero placer estar aquí contigo, estar con todas las maestras y los maestros que nos acompañan en este webinar. Y bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Gaby su invitación. Estamos hablando de que tenemos esta fecha cerrada desde hace 3 o 4 meses, de hace ya bastante tiempo. Y bueno, agradecerle su invitación, su perseverancia y la espera, ¿no? Así que bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Y bueno, pues mi aportación, ¿no? Para los maestros y las maestras de Guatemala que podamos, a ver si puedo aportar algunas ideas, ¿no? En cuanto a la gestión de las emociones. Así que nada, muchas gracias, Gaby. ¿Comienzo directamente? ¿Gaby? ¿Sí? Vale. Pues venga, os he preparado una presentación que voy a compartir ahora mismo. Venga, aquí la tenemos. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en este webinar? Pues vamos a hablar sobre todo de gestión emocional. Fijaos que cuando hablamos, ¿no? Yo creo que esto para vosotras como maestras creo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de emociones, y aquí tenemos el cerebrito que siempre me acompaña, porque la verdad que es muy práctico, muy pedagógico para que podamos entender qué ocurre en un cerebro que se está emocionando. Y constantemente el ser humano se está emocionando. Estamos experimentando emociones como rabia, emociones como alegría, emociones como el orgullo, emociones como el miedo, la vergüenza, ¿no? La calma, ¿no? Otra emoción que habitualmente tendemos a olvidar, la calma. Qué importante es la calma. Y de esto quería empezar hablándoos. El equilibrio, la homeostasis, ¿no? Lo que los griegos llamaban homeostasis, que quiere decir equilibrio. Todos tendemos, cuando digo todos me refiero a los animales tendemos al equilibrio. Un dragón de Komodo, cuando tiene mucha hambre, ataca, come y regresa al equilibrio, ¿no? Entonces, este sub y baja que estáis viendo aquí en esta foto, estáis viendo que está representando una situación de equilibrio. He puesto un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, con una necesidad fisiológica, pero también podemos hablar aquí, queridas maestras, de el equilibrio o el desequilibrio en cuanto a emociones se refiere. Cuando estamos en calma, cuando estamos en equilibrio, cuando estamos a gusto y nos encontramos bien, estamos en esa homeostasis, estamos en ese equilibrio. Pero todas sabemos, ¿verdad?, que el día tiene muchos picos y que ocurren muchas cosas y pensamos muchas cosas que generan en nuestro cerebro, luego veremos en qué parte concreta del cerebro, generan emociones diferentes. Y esas emociones, sean agradables o sean desagradables, tienden a romper esa homeostasis, tienden a romper ese equilibrio. Estoy hablando muy en general, pero podemos hablar muy en concreto de vuestros queridos alumnos, ¿no? Alumnos hasta los 5 o 6 años, ¿no? Alumnos de la etapa de preprimaria, como lo llaméis vosotras. Entonces, de lo que se trata es de que entendamos que hasta incluso nuestros alumnos, nuestros pequeños, nuestros infantes, tienden a ese equilibrio, tienden a esa homeostasis. Pero el problema que tienen ellos es que su cerebro, que por cierto esto es un cerebro adulto, que nada tiene que ver con el cerebro de vuestros alumnos, su cerebro no tiene la capacidad de regularse. Su cerebro no ha aprendido estrategias de regulación emocional. Esto lo tendrán que ir aprendiendo con los años. Y entonces, como ellos no tienen la capacidad de, cuando están en desequilibrio, se ha roto esa homeostasis, cuando sienten una emoción muy intensa, como es la rabia, como es el enojo, como es el miedo o como es la alegría, la euforia, por ejemplo, no tienen capacidad de devolverse al equilibrio. Les cuesta mucho tranquilizarse, les cuesta mucho calmarse. No os estoy contando nada que no sepáis. Entonces, el problema que tienen nuestros niños, nuestros menores, es que necesitan de un adulto que mediante su presencia, que mediante su conexión, sea capaz de equilibrar o de devolver al equilibrio a este niño. Los menores no tienen capacidad de tranquilizarse, a pesar, queridas maestras,
que los adultos nos empeñemos y sigamos insistiendo y sigamos diciéndoles a nuestros niños pequeños, ¿pero te quieres tranquilizar? Y los niños no tienen capacidad de autotranquilizarse, no tienen capacidad de devolverse a esta homeostasis. Por lo tanto, somos nosotros, los adultos, las maestras, mamá, papá, la sociedad, somos los adultos los encargados de devolver a nuestros pequeños a este equilibrio, ¿no? Otro de los conceptos que para mí es fundamental tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con la relación, y vosotras que sois profesoras de niños pequeños, de preprimaria, esto lo sabéis y además lo lleváis a cabo de una manera brillante, brillante. Os vinculáis de manera muy sana con vuestros alumnos, les tenéis muy en cuenta, conectáis con ellos, ¿no? Pero de vez en cuando nos encontramos con pequeños, con niños que tienen dificultades. Y me gusta decir que lo que va a curar, lo que va a sanar, lo que va a hacer mejorar esa dificultad es el vínculo. El vínculo que establecéis vosotras con ellos o con ellas es lo que va a curarles, es lo que les va a hacer felices, es lo que les va a hacer dichosos, lo que les va a regresar a ese equilibrio. Pero cuidado, esto es una noticia muy positiva, pero también tenemos la negativa, ¿no? Si decimos que lo que cura es el vínculo, también me atrevo a deciros, aunque no vaya a aparecer ahí, que lo que trastorna es el mal vínculo. Es decir, si como adultos significativos no somos capaces de estar presentes, de conectar con nuestros hijos, de darles aquello que necesitan, de cubrir sus necesidades en definitiva, lo que estamos haciendo es maldireccionar un crecimiento cerebral. Estamos haciendo de un cerebro insano. Lo que trastorna es el mal vínculo, la mala relación, el no cubrir las necesidades de nuestros pequeños. Ojo, y no tan pequeños, ¿no? Si hablamos de niños de 8, de 10 años, de adolescentes, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Al final el contexto determina mucho, el contexto donde nos desarrollamos. Y cuanto más pequeños seamos, con mayor motivo. Por eso, como vosotras sabéis y lleváis a la práctica, una de las herramientas o de los valores más importantes que podemos poner en marcha es la mirada incondicional. Mirar sin juzgar a nuestros alumnos, mirar sin juzgar a nuestros hijos es fundamental. Pero esto es una habilidad, queridas mías, que se tiene que aprender. Esto no es innato, esto no es instintivo, esto se aprende y es muy difícil llevarlo a cabo. Mirar incondicionalmente implica no juzgar a nuestros hijos, no criticarles, no señalarles como personas, pero por supuesto que se puede señalar o se puede criticar una conducta. Y creo que esto lo explica muy bien, ¿no? El concepto de mirada incondicional. Que yo te mire incondicionalmente implica que acepto, que me hago cargo de todas tus emociones, que te quiero por el hecho de que eres mi alumno o por el hecho de que eres mi hijo, no por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Por lo tanto, yo debo legitimar siempre la personalidad, las emociones y las necesidades que tienen mis hijos y mis alumnos, pero la conducta que llevan a cabo, eso es lo que tengo que evaluar si apruebo o critico o rechazo. Es decir, que un niño de vuestra clase esté muy enojado y como consecuencia de ese enojo lo que hace es empujar a un compañero o una compañera tirándola al suelo, la emoción de enfado es legítima. De hecho, el enfado me invita a empujar, me invita a agredir. Comprendo a dónde me lleva el enfado. Eso es legítimo. Lo que no voy a justificar es la conducta que has llevado a cabo. Puedo comprender que el enfado te ha llevado, o mejor dicho, te ha empujado a llevar a cabo esta conducta, pero no puedo justificarla. Comprendo, pero no justifico. Legitimo tu emoción, pero no apruebo tu conducta. Eso es mirada incondicional. Te miro de manera incondicional, te amo de manera incondicional, lo cual quiere decir que no juzgo tu persona, no juzgo tus emociones, pero sí que te hago responsable de tus actos. Y esto hay que hacerlo desde que son bien chiquititos. Y vosotras, queridas amigas, sois figuras de segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo sabéis perfectamente, ¿verdad? Sois figuras de segunda oportunidad para aquellos niños que tienen situaciones muy, muy, muy delicadas en sus casas. Padres que no se pueden hacer cargo de ellos mismos como para hacerse cargo de sus hijos, ¿verdad? Y en esos momentos sois figuras de referencia. El niño no se siente seguro en casa, no se siente querido en casa, no tiene unos padres presentes, no tiene unos padres que conectan con él.
se está fomentando la inseguridad, se está fomentando la evitación, se está fomentando el conflicto, se están fomentando muchas cosas nada agradables y nada sanas para este cerdito que está en crecimiento. Pero tienen la gran suerte vuestros alumnos de teneros a vosotras. Y eso es un balón de oxígeno muy grande para vuestros alumnos, porque la situación que tienen en casa no es agradable, no es positiva, no es sana, pero os tienen a vosotras como figuras compensatorias. Por lo tanto, quiero desde aquí dar y ofrecer todo mi reconocimiento y todo mi apoyo a la labor que hacéis en vuestro día a día. Trabajáis con niños, no trabajáis con cajas, trabajáis con personas, con emociones, con sentimientos, con problemas, que no siempre tienen en casa las situaciones más adecuadas o más favorables. Y por eso sois figuras de segunda oportunidad. Porque podéis hacer una labor no solamente académica, que también, pero sobre todo emocional, social, vincular con vuestros alumnos, que desgraciadamente sus padres no pueden hacer. Así que os animo a que sigáis siendo figuras de segunda oportunidad para ese porcentaje tan importante, tan alto de niños que tienen un apego inseguro. Porque mamá y papá no se pueden vincular con ellos de manera sana. Y si alguien se está preguntando, Rafa, ¿a qué porcentaje te estás refiriendo? Os digo un 40%. Un 40% de vuestros niños, de vuestras aulas, tienen apego inseguro. Mamá y papá no tienen las habilidades socioemocionales, vinculares, afectivas, de relación, para desarrollar apegos seguros con ellos. Por lo tanto, el niño dice, por favor, que mi profe se haga cargo de mí. Y eso es lo que estáis haciendo con un porcentaje muy elevado de vuestros alumnos. Así que os felicito por ello y vuelvo a recordar la gran importancia que tenéis, no solo en el ámbito académico, como estos niños que están ahí estudiando y haciendo fichas, sino sobre todo en la manera de vincularse, en la manera de sanar. Lo que cura es el vínculo. Creo que con este grupo de profesoras tan magnífico que tenemos aquí, creo que no hace falta que yo haga una justificación, ¿verdad?, de la importancia de tener en cuenta las emociones, la importancia de gestionar las emociones. Pero voy a hacerlo a modo de recuerdo. Fijaos, este es el comienzo de todo. El comienzo de todo es cuando un chiquitín viene a este mundo, un neonato, acaba de nacer, lo tenemos muy cerquita de nosotras, lo tenemos en nuestros brazos y es un ser muy vulnerable. Es un ser muy manipulable. En función del contexto en el que estemos los adultos, donde ha llegado, ¿no?, a la familia a la que ha llegado este chiquitín, en función de cómo sea esa familia, este chiquitín va a tener más suerte o menos suerte. Si la familia es sana, el desarrollo cerebral de este chiquitín va a ser sano. Pero si la familia no es sana, el desarrollo cerebral va a empezar a desviarse. Pero fijaos, ahora que estoy diciendo esto, dudo porque os estoy diciendo que este es el comienzo de todo, el nacimiento. Pero me acaba de venir, como os digo, una duda. No estoy seguro de que esto sea el comienzo de todo. El periodo prenatal. Entonces, ¿la vida no comienza el día que nacemos? No. La vida comienza 9 meses antes. 9 meses antes. Y ya nos encontramos en el periodo prenatal con fetos, con embriones que expresan emociones básicas. Emociones como asco, como la alegría, como miedo, como rabia, como sorpresa, ya las expresamos cuando estamos en el vientre materno. Por lo tanto, como hemos dicho antes que todo comienza en el nacimiento, voy a borrar eso y me voy a sumar a la frase de Boris Cyrulnik que dice: venimos a este mundo antes de nacer. Me encanta esa frase. Y aquí lo estáis viendo. Claro que venimos a este mundo bastante antes que nacer. 9 meses antes de nacer es mucho tiempo. Y en el vientre materno ocurren muchas cosas. Muchas cosas. Os recomiendo un documental de redes, ¿no?, que llevaba Edward Punset, que falleció hace poco, donde entrevista a Vivek Glover y donde Vivek Glover, como experta, habla de cómo influye las emociones de la mamá a las criaturas que llevamos dentro. Cómo influyen las emociones, el estado emocional, la situación que vive la madre gestante a su chiquitín, a su bebé aún en el vientre materno. Muy recomendable. De redes, dirigido por Edward Punset,
con la entrevista de Vivek Glover, ¿no? El desarrollo emocional, ¿no? Y cómo influye el estrés en el vientre materno, ¿no? Y aquí tenemos a mi querido Daniel Goleman, que tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de analfabetos emocionales. Es decir, que venimos a este mundo, ¿no? Ese neonato que hemos visto antes es un neonato que no tiene capacidad de regular las emociones, ya lo hemos dicho, claro que no, pero es que tampoco tiene capacidad de ser consciente de las emociones y ni siquiera es capaz de poder nombrar las emociones. Es decir, somos analfabetos emocionales. Igual que somos analfabetos en general, tenemos que aprender todas estas habilidades, ¿sí? Entonces le podemos preguntar al señor Goleman cuál es la solución para ese analfabetismo emocional. ¿Qué hacemos, señor Goleman, para evitar tales porcentajes de analfabetismo emocional? Porque es que el 100% de los neonatos vienen analfabetos emocionales, ¿verdad, señor Goleman? Sí, así es, nos diría. ¿Cuál es la solución? El alfabetismo emocional. Por lo tanto, solucionamos o revertimos el analfabetismo con el alfabetismo. Es decir, desde las edades que tienen vuestros alumnos en la etapa de preprimaria, vamos a trabajar la conciencia emocional, el etiquetado emocional, la gestión emocional, la regulación emocional. Y es un idioma. Es un idioma, es el idioma emocional. Igual que les enseñamos castellano a nuestros alumnos y les enseñamos inglés y les enseñamos determinadas habilidades, hay que enseñarles el lenguaje emocional. Porque no venimos instintivamente con él. Venimos digamos, con unos programas, con unos patrones innatos, que son los genes, que nos permiten emocionarnos y que nos permiten regular la emoción. Pero la regulación emocional es algo que se tiene que aprender. Esta es la estructura del cerebro, aunque vamos a entrar un poquito más en detalle, pero lo voy adelantando, ¿no? Esta es la estructura del cerebro, llamada corteza prefrontal. Esta estructura que estáis viendo aquí delante, justo detrás, ¿no?, de la frente, esta estructura aquí. La corteza prefrontal es la estructura que nos diferencia del resto de las especies. Es la que nos permite gestionar no solamente las emociones, sino el resto del encéfalo. Es mi vida. Es la que me permite concentrarme ante una tarea. Es la que me permite ser perseverante, ¿no? Como ha sido Gaby, ¿no? Esperando 4 o 5 meses hasta que hemos podido por fin tener el webinar, ¿no? La perseverancia, la capacidad de esfuerzo, de sacrificio. El control de los impulsos también se aprende aquí. La memoria operativa, la planificación, la inteligencia emocional se ubica aquí. Pero fijaos que todas estas habilidades de las que estamos hablando, ubicadas aquí en corteza frontal, se aprenden. Una de las características de la corteza frontal es que es una estructura que se aprende. Mientras que estructuras más bajas del encéfalo, que vamos a llamar luego el cerebro rojo, no se aprenden, son innatas. No se aprenden. Pero lo que debemos aprender es esto de aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar de una manera muy breve algo que desarrollo de una manera muy amplia en el libro, que al final os voy a poner la portada, el libro que publiqué ayer, precisamente, ¿no? Ayer, miércoles 22 de septiembre, salió a la luz, por fin, se publicó mi libro de El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación. Y ahí en ese libro dedico muchos capítulos a explicar el modelo pedagógico de los 4 cerebros. Pero aquí voy a dedicar 10 minutos, no voy a dedicar más. Porque lo que quiero es que entendamos que el cerebro, que funciona de una manera interconectada, según este modelo que he desarrollado, que es un modelo pedagógico, es un modelo de hacer sencillo algo que es tan complejo como el funcionamiento y la conectividad cerebral, lo que hago en este modelo es simplificarlo todo lo que puedo. Hago un esfuerzo muy grande por simplificarlo para que todo el mundo lo pueda entender y divido el encéfalo, que lo estáis viendo aquí, en 4 grandes zonas. Y por eso hablamos de un cerebro rojo, de un cerebro verde, de un cerebro azul y de un cerebro amarillo, que ya hemos hablado algo de él. Fijaos que voy hablando de algunas funciones, poquitas, de cada uno de estos cerebros, pero me voy a comprometer con vosotras en no nombrar una sola estructura anatómica, si me vais a permitir solamente corteza prefrontal, que es la del cerebro amarillo. El resto, prometo no nombrar ninguna estructura, ¿vale? Luego, si alguien quiere, como decía Gaby, en el turno de preguntas, estaré encantado, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Aquí tenemos el encéfalo, si me permitís, lo voy a abrir para que veáis qué es lo que tenemos dentro.
aquí tenemos el hemisferio izquierdo y podemos ver dentro qué es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero comentaros brevemente de este cerebro rojo, que lo tenemos ubicado aquí, estas dos estructuras, que no las voy a nombrar porque me he comprometido a no nombrarlas, ¿vale? Estas dos estructuras que tenemos aquí codifican las funciones básicas de supervivencia. Cada vez que tenemos hambre, se activa. Cada vez que tenemos sed, se activa. Cada vez que estamos cansados, se activa. Cada vez que hay un peligro físico, se activa. Supervivencia pura y dura. Si os acordáis, al principio hablamos de homeostasis. Cuando tenemos hambre, se rompe la homeostasis. Cuando como, regreso a la homeostasis. Cuando tengo sed, se rompe la homeostasis. Y cuando bebo agua, vuelvo al equilibrio. Esto nos ocurre, como os decía al principio, tanto a nosotros, como a los chimpancés, como a la rata, como al oso, como al dragón de Komodo y como a la hormiga. Todos los animales tenemos procesos de equilibrio y ruptura del equilibrio, aunque todos tendemos a estar en equilibrio. Por tanto, este cerebro rojo se encarga básicamente de la supervivencia y codifica los instintos de supervivencia. El latido cardíaco, la circulación sanguínea, todo lo que es automático, todo lo que es involuntario, todo lo que tiene que ver con poder sobrevivir, es de lo que se encarga este cerebro rojo. Justo encima del cerebro rojo, que es esto de aquí, nos encontramos encima una estructura que se llama el cerebro verde. No diré cuál es el nombre. Cerebro verde. Y en el cerebro verde nos encontramos con las emociones. Cada vez que vosotras, que vuestros alumnos, que vuestras parejas, que vuestros hijos, que yo experimento una emoción, se activa el cerebro verde. Emociones como la rabia, emociones como la vergüenza, emociones como el miedo, emociones como la alegría, emociones como el júbilo y emociones como la culpa activan nuestro cerebro verde. ¿Sí? Ojo, porque yo estoy hablando de que cada vez que nos emocionamos, y estamos las 24 horas del día emocionándonos prácticamente, se activa esta parte del cerebro. Pero yo no he dicho que desde esta estructura regulemos la emoción. Eso vendrá un poquito más tarde. Aquí os encontráis con una estructura que está dentro del cerebro verde, que vais a permitir que diga el nombre, que son las famosas amígdalas cerebrales. Nada que ver con las amígdalas que a muchos nos han quitado cuando éramos pequeños, ¿vale? Amígdalas cerebrales. Estas estructuras, las amígdalas cerebrales, se hiperactivan cuando experimentamos sobre todo 3 tipos de emociones: miedo, rabia y tristeza. Cuando nuestros alumnos les dicen que sienten miedo, se hiperactiva la amígdala. Cuando están muy enrabietados, están en plena pataleta, tienen las amígdalas hiperactivadas. Y cuando están tristes, tienen las amígdalas también activadas. Algo tenemos que hacer para poder regular esas emociones. Hemos dicho que la emoción no se regula aquí, ya lo anticipamos, aunque ya lo sabéis. La emoción se regula en el amarillo. Pero hemos comentado justo al principio de comenzar este webinar que el niño no tiene la capacidad de regular desde su cerebro amarillo lo que ocurre en el cerebro verde. Por lo tanto, ¿qué necesita el niño? De un adulto que desde su cerebro amarillo regule lo que está ocurriendo en su cerebro verde. A esto se le conoce como la heterorregulación. Yo te regulo a ti. Yo te calmo a ti. Y te calmo desde mi calma. Un adulto que está nervioso, que está irritado, que está enfadado, que está intranquilo, no puede regular a alguien que está en plena rabieta o en pleno proceso emocional intenso. No puede. Tiene que ser alguien desde la calma. Es decir, un niño que está desregulado, a mí no me preocupa lo más absoluto. Lo que sí que me preocupa es que el adulto, aquí tenemos el cerebro del adulto, me preocupa que esté desregulado. Porque un adulto desregulado y un niño desregulado, eso es un cóctel molotov. Que el niño esté desregulado no me preocupa. Me preocupa que el adulto esté desregulado. Porque la única opción que tiene este niño de volver al equilibrio, volver a la homeostasis, es tener un adulto, que podéis ser vosotras, que puede ser mamá, que puede ser papá, que puede ser un tío, una abuela, un profesor de fútbol, me da igual. Un adulto de referencia que le regule. Y entonces el adulto, desde su corteza prefrontal, desde su cerebro amarillo, regula las amígdalas cerebrales, en el cerebro verde, de este niño, de este chiquitín. En tercer lugar, tenemos un cerebro que es el cerebro azul, y es un cerebro donde almacenamos mucha información.
donde tenemos pensamientos, sobre todo de tipo inconsciente. Es decir, todo lo que hemos aprendido en la escuela, los ríos, las cordilleras de Guatemala, las capitales del mundo, todas las habilidades que hemos aprendido, cómo nos llamamos, cómo se llaman los demás, todo lo que se almacena en memoria está en cerebro azul. Por tanto, es un cerebro aprendido. Y en último lugar, tenemos el cerebro del Homo sapiens sapiens, el cerebro del ser humano, corteza prefrontal, y es el que nos permite concentrarnos, es el que nos permite inhibir nuestros impulsos, aplazarlos, retrasarlos, controlarlos. Es el que nos permite hacer operaciones matemáticas, cuando son 2 más 3 menos 5. Cerebro amarillo. Es el que nos permite planificarnos. Es el que nos permite tener conciencia sobre lo que estoy haciendo, sobre cómo voy vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, no me puedo olvidar, es el que nos permite regular las emociones. Las emociones se regulan desde el cerebro amarillo hasta el cerebro verde. Este es el cerebro del ser humano. Voy a repetir que es el cerebro que se desarrolla. Y se desarrolla en los niños gracias a un adulto. Este niño no tiene capacidad de regularse y de ser autónomo. Necesita un adulto que le acompañe, que le regule, que le calme, que esté presente. Y esto es lo que hacéis vosotras en vuestras aulas, estar presentes y estar conectadas con vuestros alumnos. Ahora bien, estaréis diciendo, ¡wow, Rafa! ¡Qué interesante todo esto que nos cuentas! O eso quiero creer yo, ¿no? Pero, ¿y cómo le puedo contar yo? ¿Cómo le podemos contar nosotras como maestras de preprimaria? ¿Cómo le podemos contar esto a nuestros alumnos? ¿Cómo se lo podemos contar a nuestros hijos pequeños? Yo digo, bueno, creo que tengo una solución, ¿no? No digo que sea mejor, pero tengo una opción. A ver si os sirve. Entonces, para esto desarrollé la metáfora del edificio cerebral. Entonces, yo les cuento a los niños bien chiquititos, les cuento que nuestro cerebro es como un gran edificio cerebral. Y les cuento que en cada uno de los pisos que estáis viendo, que cada uno de ellos tiene un color, vive un personaje. En el sótano del edificio nos encontramos con un piso, ¿no? Un sótano que es de color rojo. Luego tenemos el verde, luego tenemos el piso azul y luego tenemos el amarillo. Yo creo, queridas profes, que ya vamos viendo que esto se corresponde con los colores que hemos visto antes, ¿no? Y si os fijáis, justo detrás de mí están los personajes que viven en este edificio cerebral y os lo voy a presentar. Claro que sí, ya que estamos, os lo voy a presentar, ¿vale? Aquí en España son ahora mismo las 10:30 de la noche pasadas. Están a punto de marcharse a dormir, pero están haciendo un esfuerzo para poder estar con todas vosotras. Así que fijaos, el primer personaje que os voy a presentar es Coco. Aquí tenemos a Coco. Coco es un cocodrilo y lo que representa Coco es, como ya sabéis, la supervivencia, la capacidad de poder poner en marcha acciones encaminadas a sobrevivir. Si yo no como, puedo morir. Muero, de hecho. La deshidratación, la ausencia de un techo, de una protección física, el descanso, todo eso es fundamental para la supervivencia. Y de eso se encarga nuestro amigo Coco, de necesidades físicas. En el piso de arriba, que es un cerebro de color verde, nos encontramos con nuestra amiga Rati. Y Rati es una tierna ratita, como podéis ver, muy cariñosa, muy adorable, pero cuando se enfada, tela. También hay momentos que siente mucha vergüenza, hay momentos donde siente mucha rabia, donde siente mucho miedo, donde siente culpa, asco, sorpresa. Experimenta muchas emociones nuestra amiga Rati. Y vive ahí en ese segundo piso, en el piso de color verde. Luego tenemos a nuestra amiga Data. Y Data es una chimpancé que representa el almacenamiento en memoria, ¿no? Data viene de ahí, ¿no? De la gran cantidad de información, ¿verdad, Data? La gran cantidad de información que tienes en tu cabeza. Le podéis preguntar lo que queráis y se lo sabe. Es una auténtica máquina, ¿no? Y luego, en último lugar, nos encontramos con mi amigo Bali. Bali, igual que el resto de los personajes son animalitos, Bali es una mezcla un poco rara, ¿no? Bali es una mezcla entre balanza, de ahí viene el nombre de Bali, ¿no? La importancia, fijaos, ¿no? Lo que quiere representar, ¿no? La balanza, el equilibrio, la homeostasis, porque cuando Bali se desregula, mal asunto, ¿no? Y luego también es un director de orquesta. ¿Por qué? Fijaos qué guapo y qué elegante va, ¿no? Porque lo que Bali hace es dirigir. Es coordinar. Bali es muy empático, Bali es muy sensible y tiene la capacidad, no siempre, pero tiene la capacidad de sentar en la misma mesa a Coco, a Rati y a Data
y trata de llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, al final Vali lo que hace es coordinar a Coco, que es el del impulso, coordina a Rati, que es la de la emoción, y coordina a Data, que es la del pensamiento. El problema de Vali es que desde un primer momento Vali no es lo suficientemente maduro, lo suficientemente grande, fuerte y capaz de regular. Tiene que aprender, ¿no? Entonces, en el momento del nacimiento Vali es muy chiquitito y, claro, no puede con Rati, que es muy grande, y con Coco, que es muy grande. Entonces, por eso los niños lloran tanto, los bebés lloran tanto, porque Coco está muy presente, porque Rati está muy presente y porque Vali es así de chiquitito. Ahora, gracias al cariño, gracias a las normas, los límites, la comunicación, la entrega y la presencia de mamá y de papá y de vosotras como profesoras, Vali va poquito a poco creciendo. El cerebro va poquito a poco creciendo y Vali también. Y llega un momento en que Vali tiene la capacidad, pasados unos cuantos años, esto no dura un par de semanas, pasados unos cuantos años, que Vali tiene la capacidad de regular a sus compañeros. Si os dais cuenta, el edificio cerebral, queridas amigas, tiene unas escaleras que comunican los cuatro pisos. Y este es el objetivo es que se puedan comunicar, que puedan llegar a acuerdos. Pero claro, esto requiere tiempo y requiere mucha paciencia, requiere mucha presencia, ¿no? Por eso, aquí está haciendo también un paralelismo con lo que explica Daniel Siegel, ¿no? El cerebro en tu mano, ¿no? Él habla del cerebro abierto, del cerebro cerrado. Cuando el cerebro está abierto, es decir, no hay conexión entre las grandes zonas cerebrales, no hay conexión entre el rojo, el verde, el azul y el amarillo, Vali está completamente desquiciado. Está desregulado, como veis, no tiene homeostasis, no tiene estrategias para poder poner orden, ¿no? en esta orquesta musical. Pero fijaos, cuando Vali sí que puede poner orden porque ya tiene la suficiente madurez, o porque hay un cierto equilibrio, o porque mamá y papá les ha podido encauzar un poquito, ¿no? Es decir, acordaos, cuando el niño pequeño tiene un Rati muy fuerte, pero como tiene solamente 3 añitos, su Vali es muy chiquitito, más le vale a este niño tener un adulto que tenga un Vali muy grande, muy fuerte, muy capaz de regular a su Rati, por supuesto, pero también de regular a otros Ratis, ¿no? Como son sus hijos o sus alumnos, ¿no? Entonces vosotras como profes tenéis una corteza frontal, tenéis un Vali muy bien asentado, con mucha experiencia, con muchas estrategias y muy capaz de dialogar y de llegar a acuerdos con el resto del cerebro. Y lo que hacéis en vuestro cerebro, también lo hacéis con el cerebro de los demás. Tenéis esa capacidad, ¿no? De sanar, de calmar, de devolver al equilibrio, en definitiva de heterorregular a vuestros alumnos, ¿no? Fijaos que cuando Vali es capaz de hacer esto, cada uno toca el instrumento que sabe tocar de la manera en que lo sabe tocar y todos lo hacemos suficientemente bien. Y tenemos el cerebro cerrado, como dice Daniel Siegel. Lo que conecta estos 4 pisos del edificio cerebral, o lo que conecta estos 4 cerebros, el rojo, el verde, el azul y el amarillo, es lo que yo llamo el pegamento cerebral. El pegamento cerebral no lo busquéis por Amazon porque, lo siento mucho, pero no lo venden. Es casero, se hace en casa el pegamento cerebral y se hace con ingredientes tan elaborados y tan complejos de comprar, ¿no? Como son la protección, como es la autonomía, como es dar narrativas que sean coherentes a lo que está ocurriendo fuera y en los cuerpos de nuestros niños, sintonizar o conectar con sus emociones y sus necesidades, ser responsivos, que decíamos antes, ofrecer tiempo, mucho tiempo y tiempo de calidad a nuestros hijos, estimularles lo suficiente, ni muchísimo ni poco, sino lo suficiente, lo que necesitan, fomentar su identidad, empoderarles. En definitiva, las 16 necesidades básicas de contenido emocional de las que hablo habitualmente, tanto en mis formaciones como en mis libros, ¿no? 16 necesidades emocionales, hemos comentado 8 o 9 de ellas, ¿no? Si esos ingredientes que hemos comentado los metemos en un bol, ¿no? Y los batimos, los mezclamos y poquito a poco, en pequeñas dosis, se los vamos dando a nuestros hijos, el cerebro se va conectando. Hay un mito cerebral que dice que cuanto mayor es el cerebro, más inteligente es el animal, lo cual es completamente falso, como sabéis. El cachalote tiene un cerebro de en torno a unos 9 kilos, no llega a 1,5 kilos del ser humano, y desde luego que el cachalote no es más inteligente que el ser humano. Porque lo que tiene el ser humano para ser tan inteligente y tan capaz, por lo menos potencialmente, no es su tamaño, es la gran conectividad. Y la conectividad se genera con pegamento cerebral. Y el pegamento cerebral se pone en marcha desde casa. Y vosotras complementáis en la escuela. Pero claro, esos niños que decíamos, ese 40% de niños que tienen apego inseguro, no tienen pegamento cerebral en casa.
y necesitan que vosotras les hagáis ese pegamento cerebral para poder desarrollarlo. Bueno, pues esta historia que os he contado se basa en un cuento, ¿no? Un cuento que comentaba Gaby al principio, no es uno de los que ella ha mencionado, pero sí que estaba ahí escrito, ¿no? Que son los 4 cerebros de Arantxa. Este cuento tiene 3 o 4 meses, ¿no? Y también lo tenéis allí en Latinoamérica y en Guatemala. Aunque luego hablaremos de cómo podéis conseguir mis libros sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero los 4 cerebros de Arantxa lo que viene a explicar es estos 4 personajes que habéis visto dentro del cerebrito de una niña pequeña, de 2 o 3 añitos, y cómo podemos interpretar los actos que lleva a cabo Arantxa. Cuando está muy enfadada es porque su rati está muy enfadada. Claro. Cuando Arantxa siente vergüenza es porque su rati siente mucha vergüenza. Cuando está completamente desregulada y desbocada es porque su Bali no tiene la suficiente madurez. Y entonces más les vale que tenga una mamá y un papá o un adulto responsable que tengan un Bali suficientemente equilibrado y en homeostasis como para poder regular a la rati de ese cerebrito, de esa menor, ¿no? Bueno, pues esta es una manera, ¿no? Una de las muchas maneras que tenemos de explicarle a los niños la neuro, de explicarle a los niños la importancia de la regulación emocional. Y que los niños vayan identificando, pues ahora mismo tengo a mi rati muy enfadada. Fenomenal. Identificación emocional, etiquetado emocional. Estás enfadada. Fenomenal. Fenomenal. Y vamos a ir poco a poco regulando y vamos trabajando a Bali y vamos generando pegamento cerebral. Bueno, ya para ir acabando, porque no quiero que Gaby me llame la atención, vamos a hablar de 5 estrategias concretas para poder heterorregular a nuestros niños, o lo que es lo mismo. 5 estrategias en las cuales el adulto, desde su Bali, va a poder ser capaz de heterorregular, de calmar o de devolver al equilibrio a la rati, ¿no? de un alumno o de una alumna. Me da igual la emoción que tenga rati, si es euforia, si es miedo, si es rabia, si es celos, me da igual, la que sea. El adulto, desde su Bali, se encarga de regular, de heterorregular la parte emocional, ¿no? Las amígdalas cerebrales que veíamos antes. Bueno, empecemos. La número 1 tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una posición, es algo no verbal. En el momento en que mi alumno se pone a llorar, o está muy enfadado, o está muy triste por el acontecimiento que sea, el hecho de que yo me acerque de manera tranquila, es decir, donde prevalece mi Bali, no prevalece mi enfado, prevalece mi Bali, y me acerco de manera tranquila, sosegada. Me pongo delante de él, me agacho, me pongo a su altura, y le miro los ojos tranquilamente y trato de conectar con él. Eso, solamente eso, aún no he articulado palabra, solamente eso, queridos profes, lo que hace es que el Bali del cerebro del adulto, al conectar, como si fuese la wifi, ¿verdad?, con el cerebro de este niño, de este chiquitín, que experimenta una emoción muy intensa, le va a hacer esa conexión vía wifi, le va a hacer que esta emoción poquito a poco vaya bajando, se vaya controlando. El Bali del adulto va tranquilizando a la rati del niño. Y poco a poco este rati va poquito a poco creciendo. Y llega un momento en que ya no haga falta que esté el adulto, por lo menos no esté el adulto en todas las ocasiones, sino que poquito a poco yo tendré cada vez un Bali más grande que podrá ir regulando al rati. Y fijaos, voy a repetir, no he articulado palabra por ahora, pero el hecho de que para un niño o para una persona alguien se interese por él o por ella y venga calmado, venga calmada, eso es lo mejor, ¿no? Hoy me llamaba un muy buen amigo mío que su hijo no llega a 1 año y medio, ¿no? Y me comentaba todo esto, ¿no? Me decía, mira, Rafa, es que hay momentos donde mi hijo me saca de mis casillas, me pone muy nervioso y entonces es que no entra en razón y entonces yo me enfado mucho con él. Y me decía, ¿qué puedo hacer? Digo, lo primero, y diré yo, lo único que debes hacer es calmarte tú. Eso es lo que necesita tu hijo. Tu hijo cuando está desregulado necesita un padre regulado, no desregulado. Entonces, yo le decía, date cuenta, te estás centrando en él, estás diciendo, ¿qué hago con él? Cuando la pregunta no es, ¿qué hago con él? Es, ¿qué hago conmigo? Y lo que tú tienes que hacer, le decía yo con todo mi cariño, lo que tienes que hacer es calmarte, es tranquilizarte, entender que tiene 1 año y medio y que está buscando su autonomía.
Ah, claro, el foco estaba puesto en el niño. ¿Qué hago con él? No, ¿qué hago conmigo? Tranquilizarme. Entender que lo que está haciendo es normal. Que un niño de año y medio pegue, que os voy a contar a vosotras, muerda, quiera romper normas, límites. Es normal. Está viendo hasta dónde puede llegar, está viendo sus límites, está llevando a cabo una conducta autónoma. Está andando solo, está reptando solo, está gateando solo, algo que no hacía hace unos meses. Y está diciendo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Que puedo ir donde yo quiero. ¡Claro! Fijaos, ¿no? La actitud, la predisposición, qué importante. En segundo lugar, legitimar las emociones de nuestros pequeñitos, siempre, lo hemos dicho antes. Una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Una cosa es que yo legitime siempre tus emociones y otra cosa es que diga, entiendo que estás muy enfadado y sé que el enfado nos invita a empujar, a agredir, a defendernos, atacando, pero no me parece bien que hayas empujado a tu compañera. No me parece bien. Entiendo tu emoción, pero critico y no justifico tu conducta. Lo comprendo, pero no te lo puedo permitir. Eso es legitimar. Legitimar es permitir, es normalizar. Es decir, es normal que estés enfadado, es normal que estés triste. Eso es legitimar las emociones, hay que normalizarlas. Muchas veces, ¡ay, pero no estés triste, cariño, si no pasa nada! 1, tiene derecho a estar triste, y 2, ¿cómo que no pasa nada? Tu alumno está llorando y le dices que no pasa nada. No es muy congruente. No es muy congruente. A ti te gustaría que no pasara nada como adulto, que es legítimo. Pero pasa mucho y tiene derecho a llorar. Lo que pasa es que el llanto, el miedo, la emoción de nuestros hijos y nuestros alumnos a veces nos ahoga. Y entonces le dices, por favor, no llores, si no pasa nada. Ven, mira, que te dejo el móvil un segundito, que ponemos la tele ahora, que te doy lo que tú quieres, que te compro lo que tú quieres, pero no llores, por favor. No. Les anestesiamos emocionalmente, no les permitimos llorar. Yo tengo 2 hijos muy pequeños, yo podría quitarme de encima muchas problemáticas y muchos conflictos con mis hijos gracias a mi celular, gracias a ponerles la televisión, gracias a darles lo que quieren. Lo podría hacer, pero me niego. Quiero que experimenten la emoción de manera controlada, evidentemente. No soy ningún sádico, ¿no? Pero quiero que experimenten la emoción. No quiero anestesiarles emocionalmente. Y para eso tengo que legitimar su emoción. Entiendo perfectamente, cariño, que estés enfadada conmigo. Lo entiendo. Pero no vamos a hacer esto. No vamos a quedarnos o vamos a meternos en la ducha. La tercera tiene que ver con sintonizar, conectar. Conectar con la radio emocional que están experimentando. No es lo mismo una emoción, no es lo mismo una emoción que otra. No es lo mismo sentir rabia que sentir miedo. No es lo mismo sentir tristeza que sentir pena. Son intensidades diferentes. Conectemos, ¿no? Como si fuese una radio de las antiguas, conectemos con su dial. ¿Qué emoción está experimentando? ¿Cómo se sienten? Sé empático con tu hijo, ¿no? La cuarta tiene que ver con, vamos a hacernos cargo del mundo emocional de nuestros hijos. Ahí veis, estáis viendo a Atlas, que se echa el mundo a sus espaldas. Eso es lo que tenemos que hacer con el mundo de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Hacernos cargo de su mundo. Y jamás se puede silenciar a un niño. Los traumas, y el trauma es normativo, no es algo que ocurre en un 1% de la población, el trauma es normativo, la mayoría tenemos traumas, o la mayoría sufriremos traumas. El trauma ocurre, entre otras muchas cosas, porque se silencian, no se permite hablar y no se permite expresar y no se permite llorar momentos de miedo, momentos de rabia, momentos de estrés. Entonces se tiende a callar la boca del menor y eso se convierte en un trauma. Lo que la teoría del trauma, y comentaba Gaby al principio, que bueno, tanto yo como los compañeros con los que trabajamos, que pertenecen a mi equipo en el centro que dirijo en Madrid, todos somos expertos en trauma. Todos. Y la teoría del trauma llega a la conclusión de que para que un acontecimiento desagradable no se convierta en traumático hay que hacer 3 cosas. 1, pensar en ello. 2, hablar sobre ello. Y 3, que esto no se puede controlar, pero ojalá sea así, soñar sobre ello. Por lo tanto, si este acontecimiento desagradable se da con un niño de 1, de 2 años, yo no puedo decirle que piense sobre ello y que hable sobre ello porque tiene 1 o 2 años.
pero lo que sí que puedo hacer es que, dado que ha vivido una situación desagradable, para tratar de evitar que se convierta en traumática, el adulto tiene que desde su corteza prefrontal hablar, pensar y tratar de que sueñe sobre ello, porque eso es procesar, eso es almacenar en el lugar adecuado una situación desagradable para que no se convierta en traumática. Por lo tanto, no debemos silenciar a nuestros hijos jamás. Y la quinta y última, y acabo, qué importante es, y lo sabéis, llamar a vuestros alumnos por su nombre. Porque cuando a mí me llaman por mi nombre y me llaman de la manera que me gusta que me llamen, me conectan contigo. No es lo mismo decir, oye, tú, ven aquí un segundito, que llamarle por el nombre. Me siento como en casa cuando me llaman por mi nombre y cuando me tratan con cariño, cuando me tratan con respeto y con educación, ¿no? Bueno, con esto acabo, ¿no? Los tres libros que he utilizado para montar, ¿no?, esta presentación y este webinar que he tenido el gusto de poder compartir con vosotras son estos tres, ¿no? Educar en el vínculo, publicado por plataforma, cómo estimular el cerebro del niño para trabajar concentración, control de los impulsos desde niños muy chiquititos, son sobre todo ejercicios prácticos, y este libro que veis a la derecha que nació ayer, ¿no? El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, que por ahora en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, solamente está en formato digital y la única manera a día de hoy de poder conseguir este libro es a través de mi página web, ¿no? A través de rafaguerrero.com vendemos vendo todos mis libros, incluido este que salió a la venta ayer. Os dejo ahí mis redes sociales, Instagram y Facebook solamente. Y bueno, pues deciros que ha sido un súper placer. Agradecer nuevamente a Gaby y a la editorial Atenea por su invitación. Y bueno, queda a vuestra disposición para las preguntitas que den tiempo en lo que nos quede, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rafa por su intervención. Gracias, Rafa, por todo el conocimiento que nos has compartido esta tarde. Complacidas, la verdad que complacidísimas con tu intervención. Muchas gracias por estas estrategias tan puntuales que a veces, como tú bien decías, nos volcamos en los chicos cuando en realidad somos nosotros mismos, ¿verdad?, los que tenemos que tener ese autocontrol y esa capacidad para estar regulados y de esta forma pues, regular a los pequeños. Gracias. Vamos entonces a pasar al segmento de preguntas. Tenemos el tiempo cortito, así que por favor envíen sus preguntas si todavía no las han enviado. Vamos a darles unos minutitos y en lo que ustedes van redactando sus preguntas, voy a compartirles un video para quienes no conozcan nuestros libros, nuestros servicios, quieran en su centro educativo poder, pues que alguien les contacte. Vamos a dejar acá la información y posterior, entonces pasamos a las preguntas. Nos das unos minutitos, Rafa, y volvemos contigo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Gracias. Aquí venden las donas más deliciosas que yo he comido. ¿Te gustan las donas? Bueno,
Se enfoca el dispositivo para que el niño y niña observe un video que aparecerá de forma mágica al leer un código. ¡Hey! Hola. Ana. Avión. Abeja. Vamos a llenar de colores todo nuestro arco iris y debe quedarnos de esta manera. Pista 1, página 6. Ahora sí, muchas gracias entonces a todos y a todas las que nos mandaron sus preguntas. Vamos a iniciar con esta parte de preguntas y luego pues ya damos por finalizada nuestra actividad. Gracias, Rafa, entonces por tu atención y por responder a nuestras dudas. Tengo una pregunta por acá que nos hacen. Dice, ¿qué diferencia hay entre sentimientos y emociones? Qué buena pregunta. Qué interesante, Javi, qué interesante. Pues fijaos que generalmente utilizamos el concepto de emociones y de sentimientos como sinónimos, ¿no? Pues tengo sentimientos encontrados, tengo una emoción que es agradable, otra que me tiene dándole vueltas, ¿no? Y los utilizamos como sinónimos, pero como bien dice la persona que plantea esta pregunta de manera muy inteligente, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es la siguiente. La emoción es mucho más, podemos decir, más básica, porque implica un impulso emocional, mientras que el sentimiento es más complejo porque, aparte de la emoción, implica una cognición. Con lo cual, anatómicamente hablando, la emoción se da en el cerebro verde, mientras que el sentimiento, por supuesto que nace del cerebro verde, pero tiene mucho que ver con el cerebro azul, con una palabra, con una cognición, con un pensamiento. Así, por ejemplo, emociones son las que hemos ido comentando, ¿no? La rabia, la tristeza, el miedo, la alegría, los celos. Sin embargo, sentimientos son la culpa, la frustración, ¿no? Muchas veces decimos, no, tengo una emoción que es culpa. No, culpa no es una emoción. Frustración tampoco es una emoción, es un sentimiento. Porque, por ejemplo, el sentimiento de frustración sería algo así como la emoción básica. Si queremos sacar, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Una regla matemática para que, creo, todas tenemos claro lo que es una emoción, ¿no? Pero ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es la emoción más una cognición, un pensamiento, generalmente negativo, ¿no? Entonces, la frustración sería un sentimiento porque la emoción básica de la frustración suele ser la rabia, ¿no? ¡Jo! Y luego le añadimos el pensamiento que suele ser negativo y suele ser autorreferencial. No siempre, pero habitualmente, ¿no? Entonces, si yo le añado a un momento de rabia un pensamiento que es inconsciente, por eso es de cerebro azul, no es amarillo, ¿no? Que viene a decir algo así como no eres capaz o nunca vas a ser capaz, yo puedo ser un frustrado en este ámbito concreto toda mi vida. Y lo que mantiene vivo esa frustración, ¿qué es el pensamiento? No voy a ser capaz.
Entonces, no voy a ser capaz como cognición, más la emoción de rabia se convierte en el sentimiento de frustración. Por lo tanto, me alegro mucho que hagáis esta pregunta, que es de nota, ¿no? Porque son cosas diferentes. Los niños tienen emociones y a medida que se va desarrollando su neocórtex, ¿no? Su cerebro azul y su cerebro amarillo, empiezan a desarrollar sentimientos, aparte de las emociones. Que los sentimientos están basados en emociones concretas, pero luego se le añade un pensamiento concreto, ¿no? Luego la emoción es más inconsciente y el sentimiento suele ser más consciente. Como hay muchas diferencias entre ellos. Gracias, Rafa. Muy amable. Voy a leer otra pregunta. Por acá nos pregunta una maestra, dice: primero agradece por tu excelente presentación, gracias Rafa, y luego nos pregunta, ¿cómo puedo involucrar a los padres de familia en el fortalecimiento emocional de su hijo, de sus hijos? Perdona, Gaby, ¿cómo podemos? Ajá, como maestra, ¿cómo puedo involucrar a los padres en el fortalecimiento emocional de sus hijos, de mis alumnos? Bueno, pues esto depende mucho de la implicación de mamá y de papá, ¿no? Seguro que esta maestra está pensando en alguna familia un poco más difícil o más complicada a la hora de involucrar, ¿no? Por eso diría que, igual que hay familias que acceden muy fácilmente porque están muy involucradas en este tipo de habilidades, ¿no? Habilidades socioemocionales, hay familias, Gaby, que les cuesta mucho, ¿no? No porque no quieran, sino porque seguramente tengan otras problemáticas que estén más pendientes de ellas, ¿no? Problemáticas económicas, problemáticas relacionales o problemáticas laborales, ¿no? Entonces, yo le diría que con mucho tiento, con mucho cuidado, ¿no? A veces estas familias no hace falta avasallarlas, ni por supuesto hay que señalarlas y decir lo mal que lo están haciendo, porque lo hacen lo mejor que pueden, pero yo creo que dando así como pequeñas píldoras podría estar bien, ¿no? Mandando un vídeo sobre, no sé, con algún extracto de una conferencia sobre la importancia de las emociones o algún cuento para que lean los niños. Muchas veces leyendo cuentos, ¿no? Esto lo sabéis muy bien vosotras, leyendo cuentos a nuestros niños luego llegan a casa. ¡Ay, mamá, papá, hemos leído un cuento que nos ha gustado mucho! Entonces, bueno, mamá y papá, pues venga, pues vamos a buscarlo y lo compramos, ¿no? Es decir, que poquito a poco no podemos obligar, ¿no? Porque si les obligamos a mamá y a papá seguramente se vayan a cerrar y no van a querer, ¿no? Entonces, poquito a poco les mando un artículo, les explico algo en las tutorías o en las reuniones que tengo con ellos, ¿no? Y una vez que estén involucrados, pues empezamos desde el principio, ¿no? Desde el etiquetado emocional, desde ponerle nombre a las emociones que vayan ayudando a sus hijos, ¿no? Desde su corteza frontal a que sean conscientes de las emociones que experimentan, ¿no? Pues están enfadados o están tristes o sienten vergüenza, legitimar esas emociones y, por supuesto, estrategias de regulación emocional. Pero es una tarea que no es mágica, ¿no? Que requiere de tiempo, requiere de perseverancia y de ir con mucho cuidado y con mucho tiempo, porque a veces los padres son muy reacios, ¿no? Y hay que ir con mucho cuidado y con mucho respeto. Gracias, Rafa. Y es que mucho tiene que ver la formación de los padres, cómo le han enseñado, ¿verdad? Cómo ahora de adultos, pues, manejamos las emociones, a veces no sabemos cómo hacerlo con nuestros hijos, entonces es complejo. De la mano va esta pregunta que ahora, pues, me hacen, dice, ¿cómo se puede ayudar a un niño que en su casa pues le generan traumas o lo limitan cuando trata de expresar sus emociones? ¿Cómo yo, como maestra, puedo hacer ese cambio si en casa no tiene esa apertura? Claro, una vez más es difícil, ¿no? Pero volvemos a la idea que transmití al principio, ejerzamos de figuras de segunda oportunidad. Es decir, todos los niños tienen ganas de expresar, tienen ganas de contar, tienen ganas de explorar el entorno en el que están. Esto es en casa, esto es en el parque, esto es en la calle y esto es en el colegio, ¿no? Con vosotras como maestras. Si no tienen la suerte que decíamos antes de tener unos papás suficientemente sanos y suficientemente sensibles y que conectan con sus necesidades, nosotras como maestras poco podemos hacer. Es decir, nos gustaría hacerle así a los padres y que fueran personas sanas de repente, ¿no? Y sensibles, pero eso no es así, desgraciadamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer, respondiendo a esta profe, a esta maestra, es ejerciendo de figuras de segunda oportunidad. Entonces, ya que no tienen la suerte en casa, vamos a hacerlo nosotros en el aula. Vosotras sois fundamentales en estos casos, ¿no? Los niños que tienen un apego seguro,
en el colegio van solos, ¿no? Solos entre comillas, porque tienen un apoyo muy importante y de raíz en casa. Pero los niños que tienen un apego inseguro y que situaciones traumáticas, como nos decía esta maestra, os necesitan, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues ofrecer lo que desgraciadamente mamá y papá le ofrecen, que se sienta protegido, que fomentemos su autonomía, que les empoderemos, que ofrezcamos espacios para que nos cuenten cosas a su manera, que podamos asentir, reconocer y empatizar con ellos, con lo mal que lo deben estar pasando. Eso es agua bendita. Agua bendita, Gaby. Puede parecer poco, pero es un balón de oxígeno para el niño espectacular. Que estemos ahí presentes, ya es mucho más de lo que está ocurriendo en casa. Con lo cual, ánimo y estar ahí presentes y conectar con ellos, porque os necesitan. Lo mejor es ejercer de segunda oportunidad. Gracias, Rafa, por tus ideas tan puntuales, tan concretas, y como tú me dices, tenemos como maestras una tarea súper importante cuando en casa no está esa ayuda, ¿verdad? Eso de poder expresarme emocionalmente, pues el cole será la mejor manera de hacerlo. Entonces, gracias por tus ideas. Tengo otra por acá, creo que va siendo pues ya de las últimas. Por acá nos preguntan, ¿desde qué edad consideras tú que son efectivas o nos recomiendas utilizar estas 5 estrategias que nos diste para regular a los pequeños? ¿A partir de qué edad son funcionales con los pequeños? A partir de que podáis verles. A partir de que podáis verles. No. Cuanto antes mejor. Es decir, ponernos a su altura o acercarnos con cara relajada y con Bali dominando sobre nuestro cerebro, con regulación, con autocontrol, con dominio, con tranquilidad, desde que tenemos al bebé en la cunita con 2 meses. Es decir, no entienden el idioma. Yo les hablo en castellano y mi prima les habla en chino y no entienden el idioma. No entienden el idioma, no entienden el lenguaje, pero entienden el lenguaje no verbal, entienden el tono. Es decir, si yo le grito, lo entiende perfectamente. La tonalidad, la prosodia la entienden perfectamente. Así que ese tipo de estrategias son para ponerlas en marcha desde que nacemos o siguiendo a Boris Cyrulnik desde antes de nacer, ¿no? Bueno, esto es broma, ¿no? Pero desde el primer momento, es decir, conectar con sus emociones, pues cuando el bebé chiquitito de una semana rompe a llorar porque tiene hambre o porque está incómodo o porque se ha hecho caca o porque está tumbadito en la cuna, pero hay algún objeto que le está molestando, tiene frío, tiene calor, ya no solamente cubro su necesidad, Gaby, sino que le explico lo que está pasando. ¡Ay, cariño, que tenías aquí debajo de ti! Fíjate, un cubo con el que estábamos jugando antes, te lo estabas clavando. ¡Ay, mi niño! Claro. Y ya le estoy dando una narrativa y ya le estoy permitiendo, ¿no? Ya no le estoy diciendo, cállate, hombre, estoy ya llorando, ¿no? Y le estoy permitiendo que llore porque fíjate lo que tenías aquí debajo. ¡Ay, mi niño, perdóname, no me había dado cuenta! Entonces, son estrategias que se ponen en marcha cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Gracias, Rafa. Y la última pregunta. Por acá nos dice una maestra, ¿cómo se puede apoyar al niño que estando en clases en línea no lo dejan desenvolverse? Generalmente le hacen las cosas, desde colorear hasta decirle las respuestas. ¿Qué tipo de apoyo puedo darle como maestra? Difícil, muy difícil. Yo sé que las preguntas que estáis haciendo son porque sois maestras muy implicadas y queréis llegar a todo, pero siento deciros que no podéis llegar a todo. Es decir, que sois humanas, no sois extraterrestres ni sois superheroínas, ¿no? Me alegra, ¿no? Me alegra, es broma, ¿no? Pero me alegra saber que queréis llegar a todo, pero no podemos llegar a todo. Entonces, educar en línea es... yo os admiro, ¿no? Porque, bueno, tengo muchas formaciones con Latinoamérica y sé que en Latinoamérica estáis en una situación muy delicada y que muchos países seguís en línea, pero os admiro, porque llevar tanto tiempo en línea y llevar un seguimiento de las clases en línea me parece que es una virtud muy grande que tenéis, ¿no? A mí me resulta tremendamente difícil, muy difícil.
Y claro, luego nos encontramos con niños, ¿no? Como dice esta profe, que sus papás le hacen absolutamente todo, ¿no? Seguramente esto que denominamos la sobreprotección, ¿no, Gaby? Se debe a un miedo de los adultos, ¿no? Son papás seguramente con mucho miedo, miedo a que se equivoque, miedo a que se haga daño, miedo a que se caiga, miedo al fracaso, miedo a qué pensarán, ¿no? Si no estoy pendiente de mi hijo, ¿no? Entonces, al final les hacemos todos, ¿no? Con toda la mejor intención, pero les hacemos un flaco favor, ¿no? Porque excesiva protección o sobreprotección implica en definitiva una desprotección. Entonces, una vez más, con mucho cuidado en las reuniones que tengamos con los padres, con mucho tiento, oye, ¿qué te parece si vamos a darle un poquito de autonomía y le permitimos que se vaya cambiando solo y le permitimos esto y lo otro? Mira, en clase lo hace así, poquito... Muy poquito, igual que el niño va poquito a poco, también con los padres tenemos que ir muy poquito a poco, ¿no? No podemos ir directamente porque se pueden sentir heridos y dado que tienen miedo, por eso actúan de esa manera, Gaby, van a sentirse atacados y no nos van a escuchar. Entonces, con mucho cuidado, ¿no? No hay que, yo entiendo que esto os pueda irritar, ¿no? El ver cómo vuestros niños están siendo hipermimados, hipercuidados e hiperprotegidos, pero eso se debe a un miedo adulto. Entonces tenemos que legitimarlo, igual que legitimamos el de nuestros niños, hay que legitimar el de los padres. Y con acciones muy cortitas, a corto plazo, poco a poco, podemos tratar de darles ese pequeño apoyo de, bueno, vamos a ir dándole un poquito de espacio, de autonomía, para que se vayan desenvolviendo por ellos mismos, pero con mucho cuidado y con mucho respeto. Mucho respeto. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Hay muchos comentarios agradeciéndote, felicitándote. Definitivamente, tanto nosotros en Atenea como las docentes que nos acompañan, estamos muy complacidos con tu intervención. Agradecemos mucho tu tiempo, tu desvelo principalmente. Gracias por estar con nosotros. Y queremos también agradecer a todas las maestras que el día de hoy nos acompañaron. Por parte de Editorial Atenea estamos muy felices de ser un equipo con ustedes, cuenten con nosotros y si en algo podemos apoyarles durante esta tarea tan ardua, como bien decía Rafa, de educar en línea, pues queremos ser apoyo para ustedes y esperamos así serlo, tanto este ciclo como el próximo ciclo escolar. Así que gracias a Rafa y gracias a todas las docentes. Te doy unos minutos, Rafa, si tú quieres despedirte de nosotros y pues vamos concluyendo ya nuestro webinar. Muy bien, pues nada, Gaby, muchísimas gracias por tus palabras, que la verdad que sientan muy bien. Y bueno, pues deciros que ha sido un placer, ha sido cortito, ha sido un formato zip, ¿no? Pero bueno, la verdad que me ha gustado estar con vosotras, aunque sea en formato en línea, y volver a incidir, ¿no? En la idea que os decía antes. Enhorabuena por vuestra labor, enhorabuena por vuestra implicación. Sois tremendamente importantes para la vida de vuestros alumnos ahora y del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero rendir este homenaje a las maestras y bueno, la implicación que tenéis por estar también viendo este webinar para poder mejorar, para poder conocer y para poder aplicar cada vez un poquito mejor, ¿no? Dentro de lo bien que lo hacéis. Así que nada, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro cariño. Me alegro que os haya gustado y que aunque sean las 2 o 3 ideas os puedan servir para ponerlas en marcha, estrategias y conocimiento de cómo funciona el cerebro, que creo que siempre es una muy buena estrategia, ¿no? Conocer cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos siempre es una gran estrategia de intervención, ¿no? Así que nada, os animo a que sigáis buceando en el cerebro y en distintos conocimientos para poder comprender mejor a vuestros niños y, por lo tanto, poder ayudarles. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Les deseo bonita tarde y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias por participar. Cuídate, Rafa. Hasta luego. Gracias igualmente, Gaby. Chao.